Ok, vamos a utilizar de materiales estambre de angorita en cualquier tono que ustedes gusten, o cualquier tipo de estambre. Y también voy a utilizar un gancho del número 3. Eso es al gusto. Espero que les salga. También lo pueden usar con estambres muy delgados y el gancho va a ser más delgado. Y les sirve mucho para hacer caminos de mesa, manteles. De hecho, les ponen mucha decoración de este tipo de florecitas con los manteles o los manteles individuales o caminos de mesa. Espero que les guste y vamos a comenzar con la florecita. Ok, en este tutorial pequeñito voy a enseñarles a hacer estas florecitas porque estoy haciendo un bolso de Frida Kahlo. Y entonces necesitan hacer las florecitas. Por eso lo voy a subir antes de que suba lo de la bolsa. Bueno, que de hecho no es tutorial en sí, pero vamos a hacer 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Ok? Luego, vamos a tejer 3 cadenas más. Voy en la 30, en la 4, me la brinco y hago en la segunda cadena. Vean. Hago una cadena, brinco uno y hago otro punto alto. Una cadena, brinco una cadena y hago un punto alto. A esto yo lo conozco como casitas. Voy a hacer casitas. Y vean, llevo 2, 4, 5, 6, ahí está, 7, 7, 8, según yo son como 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la última, 15. ¿Ok? Volteo el tejido. Ok, ya terminé y en esta parte última hice los 3 puntos altos dentro de la casita. Y entonces recorro y aquí en una de las cadenas con que empecé la vuelta de las casitas, clavo y hago un punto bajo. Para bajar hasta la punta voy a hacer 2 puntos deslizados. Y ya lo dejo. Voy a cortar y remato. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ensartar la aguja para, ay, espérame, para unir la florecita. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven dónde está esto? La punta del otro lado voy a enrollar. Enrollo, enrollo. Y voy a pasar la aguja por todos los lados que están enrollados. ¿Ok?
para que agarre todo. Después me voy por otro lado y vean, y otra vez. Y procuro agarrar todas las capitas de cebolla, por decirlo así, para que quede la flor. Vean, trato de agarrar todo. Y me voy por todos, voy como girando la flor. Voy a rematar. Ahí está. Ok, me había quedado el video, pero es que entró una llamada y se me cortó. Miren, ya en la última casita vamos a tejer 3 puntos altos, 2, 3, y hago esto. Recorro y en esta parte de las cadenas que había hecho, hago un punto bajo. Para llegar aquí a la esquina, voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados. ¿Ok? Y entonces voy a dejar estambre y remato. Entonces, dejo estambre para coserla. Entonces, vamos a hacer esto. Y de la parte posterior, del otro lado, voy a hacer esto. Voy a enrollar. De tal manera que quede alineada la cadenita. ¿Ok? Tiene que quedar alineada así. Y entonces, voy a procurar atravesar todas las capas que habían enrollado. Y vean. Luego me voy para acá al lado y hago lo mismo. Ay, casi se me zafa. Luego, agarro esta parte y vean, lo voy buscando para que quede todas que pasen, se atraviesen con el estambre. Entonces, ya que hice eso, voy a atravesar y voy a rematar. Espérenme. Ahí está. Vuelvo a rematar. Y entonces, lo dejo así. Lo iba a atravesar, pero no. ¿Saben por qué? Porque lo voy a unir a lo que yo necesito para lo que las hice. En este caso yo voy a hacer el bolso de Frida, pero vean. Los colores, ustedes los escogen. Y disculpen que lo haya hecho en otro color, es que necesitaba ese tono en azul, porque ya había hecho las dos moradas. Y vean. Salen más o menos como... Ay, espérenme. A ver. Salen como de 5 centímetros de radio, de diámetro. No, 6 centímetros, miren. 6 centímetros de diámetro. Y entonces son grandecitas. Y entonces, depende del tamaño que quieran, van a darle el giro. Si las quieren más grande, háganlo con doble punto alto, que lleva 2 lazadas y quedan más largas. Entonces, si las quieren más cortas, háganlo con punto doble bajo y ya queda. Espero que sea un tutorial pequeño, pero que les haya servido de mucho para hacer las florecitas. Yo había hecho otro tipo de flores que son muy diferentes a estas, pero les dejo el tutorial, el link en la caja de descripción para que hagan las que ustedes gusten. Yo voy a hacer también pequeñitas para otra parte de la Frida, de la muñequita, pero ahorita son estas para el adorno del cabello. Pero vean, sí quedan muy bien. Y lo de aquí abajo es para que lo peguen a donde vayan a utilizarlas. Si no, le cortan y la pegan con silicón líquido.
Entonces, ya les enseñé, los colores son diferentes. Yo utilicé este estambre angorita, pero le sale en cualquier tipo de estambre y utilicé un gancho del número 3. Entonces, les dejo esto y espero que les sirva. Nos vemos y sigo con el bolso de Frida.